Todos. Hola, el día de hoy vamos a revisar el tema de preparación de soluciones, recordando lo siguiente, que una solución o disolución es una mezcla homogénea y está formada por dos tipos de componentes. A uno le llamamos soluto y al otro solvente o disolvente. Tradicionalmente el soluto es el que se encuentra en menor proporción y el disolvente en el que está en mayor proporción, pero vamos a ver que eso tiene algunas excepciones. Con esto, para empezar, vamos a hablar sobre las maneras de preparar soluciones y vamos a cerrar con lo más importante, que es la forma de expresar la concentración de una solución. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos la forma de preparar las soluciones. Debo aclarar aquí que esa debe ser la forma correcta de cómo se prepara una solución. Estas soluciones, generalmente cuando uno prepara soluciones en laboratorio y se utiliza un soluto que está en forma de partículas sólidas y se va a mezclar en un disolvente que es un líquido, lo más correcto es primero vaciar un pequeño volumen del disolvente en un recipiente que debe ser generalmente un vaso de precipitados. A ese se le añade el soluto en pequeñas cantidades mientras uno mantiene la agitación de esa mezcla. Y se va añadiendo poco a poco el soluto hasta que se va disolviendo, hasta que se incorpora de manera homogénea y uniforme a la mezcla. Esto nos va a permitir que el soluto se vaya incorporando poco a poco a el disolvente. Y una vez que ya se disolvió completamente, entonces procedemos al último paso, que es el aforo. Ahorita explico qué es el aforo. El aforo consiste simplemente en completar el volumen de la solución que queremos preparar, y para eso lo que se hace es que se transfiere la mezcla que una vez ya preparó, donde están el soluto incorporado al disolvente, en un recipiente que tenga una graduación volumétrica precisa. Generalmente se utilizan probetas o también hay matraces especiales que se les llama matraces aforados. Los matraces aforados están diseñados para admitir un volumen determinado de solución. Hay matraces aforados para un volumen de 50 mililitros, de 100 mililitros, de 250 mililitros. En cambio, las probetas nos van a permitir preparar volúmenes de mezcla que pueden ser valores intermedios a estos que son para los cuales están diseñados los matraces aforados. Un matraz aforado tiene una forma como el dibujo que presento a la derecha. Es una forma inflada de balón por abajo, con la base plana para poderlo apoyar en la mesa. Y aquí vemos que hay una línea delgada que marca la línea de aforo, es decir, a donde se debe llegar cuando uno prepara la mezcla. Esto que acabo de describir es la forma correcta de preparar soluciones. Primero hay que incorporar el soluto en el disolvente, mezclarlo hasta que se incorpore de manera homogénea y uniforme, y finalmente aforar. Entonces tenemos la preparación de soluciones en un número de pasos que hay que respetar. Ahora bien, esto obedece una regla. Los solutos se van a mezclar en una proporción que ajuste a nuestros fines y necesidades. La concentración de una solución no es otra cosa más que la proporción que se respeta entre el soluto y el disolvente. Y vamos a encontrar que hay varias formas de expresar la concentración de una solución. Una de ellas es las concentraciones porcentuales y la segunda, las concentraciones molares. Vamos a dedicar la siguiente parte de la explicación a cuál es la manera general de expresar la concentración en porcentaje. Y las concentraciones molares las dejaremos para otra ocasión. Cuando hablamos de concentraciones porcentuales, hablamos de la forma de expresar la relación entre soluto y el total de la solución, expresado en forma porcentual. Aquí les estoy escribiendo las tres formas más comunes de expresar la concentración de una solución en términos porcentuales. Cuando decimos términos porcentuales, hablamos de la proporción de cuánta cantidad de soluto hay con respecto a 100 unidades de la solución, es decir, de la mezcla ya preparada. En una solución porcentual que se esté expresando en porcentaje masa a masa, eso significa que si nosotros tenemos una solución que está, digamos, un número al 5% masa-masa, quiere decir que hay 5 gramos de soluto
por cada 100 gramos de solución, o la proporción que esta corresponde para el total de solución. La que aparece en medio es la forma de expresar la concentración de soluciones líquidas en las cuales se mezcla un soluto sólido en un líquido, y es la forma de expresar la concentración en porcentaje masa-volumen, que va a expresar la cantidad de soluto expresada en gramos por cada 100 mililitros de solución. Y por último, hay concentraciones que se expresan en porcentaje volumen a volumen, en la cual se dice cuántos mililitros de soluto hay por cada 100 mililitros de solución. Estas son las tres formas de expresar la concentración en términos porcentuales, pero la que es más útil en términos de preparación de unidades estandarizadas es la primera, la concentración masa-masa. Y eso se debe a una razón física sumamente relevante. Cuando se prepara una mezcla que va a estar en fase líquida o en fase gaseosa, el volumen final de la mezcla va a depender de las condiciones de temperatura, y por lo tanto eso influye también en la densidad de la mezcla. A mayor temperatura aumenta el volumen y eso por lo tanto hace que disminuya la densidad de una mezcla. En cambio, cuando expresamos la concentración en términos de masa con respecto a la masa total de la solución, esta propiedad no va a cambiar con la temperatura. La masa es una constante universal, y es por eso que la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada recomienda que cuando uno exprese la concentración de una mezcla en términos porcentuales, se presente en valores de masa con respecto a masa, porcentaje masa-masa. Bien, vamos a tomar el siguiente ejemplo, que es la preparación de una cantidad de bicarbonato de sodio al 5% expresado en porcentaje masa-masa. Aquí la cantidad total la asumí arbitrariamente como 250 gramos, pero lo primero que uno podría preguntarse, bueno, ¿para qué preparar bicarbonato de sodio? Bueno, el bicarbonato de sodio que uno puede conseguir tiene distintos usos y aplicaciones, los cuales podemos ver aquí. Blanquear los dientes, blanquea e impide incrustación de sales en lavadoras, elimina malos olores. Y aquí hay algunos otros usos, pero entre ellos uno que no se menciona es que una vez que uno prepara una mezcla de bicarbonato, lo puede utilizar para contrarrestar los efectos de ácidos. Si por alguna situación uno sufre una quemadura por un ácido o una salpicadura, lo mejor es enjuagar con una base, que en este caso es el bicarbonato de sodio. Entonces, para la preparación de esta cantidad de bicarbonato de sodio tenemos los siguientes datos. Y dado que la definición que yo acabo de proporcionar de las concentraciones masa-masa es de que por cada 100 gramos de la mezcla va a tener una cierta cantidad de gramos de soluto. Es decir, si nuestros datos nos piden que esté al 5%, quiere decir que por cada 100 gramos de solución habrá 5 gramos de soluto. Entonces, ¿cuánto necesitaríamos mezclar para tener 250 gramos finales de solución? Esta es una incógnita, y esto se puede resolver muy fácilmente aplicando una regla de 3, en la cual multiplicamos los extremos y lo dividimos entre este número que es el que queda sin par. Hacemos una relación cruzada. Si lo expresamos en forma de ecuación, escribiríamos lo siguiente: 5 gramos de soluto multiplicados por 250 gramos de solución, y esto lo dividimos entre nuestra relación que está ahí, 100 gramos de solución. Y antes de resolver cualquier operación, podemos notar
que al escribir esto en forma de una ecuación incluyendo las unidades, podemos cancelar las unidades que no nos interesan y verificar que lo que tenemos es el dato al cual queremos llegar. 2 gramos de solución entre gramos de solución se cancelan estas unidades y solamente quedan gramos de soluto. Entonces se hace la operación 5 por 250 entre 100 y pues eso ya se los dejo a ustedes para que lo respondan y me digan cuál es el resultado. 5 por 250 entre 100. El siguiente ejemplo que vamos a trabajar es la preparación de una mezcla expresada en concentración porcentual masa-volumen. Y esta vez el ejemplo es la preparación de cloruro de sodio al 0.9% masa-volumen y un volumen final de 330 mililitros. ¿Por qué 330 mililitros? No es tan arbitrario. Si revisamos cuál es la capacidad de los vasos que tenemos en casa, ese es el volumen aproximado de los vasos de tamaño mediano que utilizamos. Ahora, ¿por qué esa concentración de cloruro de sodio, 0.9% masa volumen? Eso también tiene una utilidad práctica, ya que cuando uno necesita preparar un suero fisiológico, uno de los ingredientes es cloruro de sodio, que nos aporte el ion sodio para restablecer los electrolitos en el plasma sanguíneo. Y la concentración en plasma sanguíneo en términos de masa-volumen de sodio es aproximadamente 0.9%. Así que este ejemplo tiene bastante sentido. Y bien, pues lo primero que haremos es de nuevo recuperar los datos. Queremos un volumen final de 330 mililitros, una concentración final de 0.9%, masa-volumen. Entonces vamos a utilizar la definición de concentraciones masa-volumen. Ahora, si la concentración a la cual queremos llegar es de 0.9%, entonces eso quiere decir que por cada 100 mililitros de solución, necesitamos 0.9 gramos de soluto. El volumen que nos pide el problema es 330 mililitros de solución y no sabemos cuánto soluto hay que añadir. Entonces de nuevo aplicamos el mismo procedimiento, una regla de 3 en la cual despejamos X y esto va a ser igual a multiplicar estos dos extremos, 0.9 gramos, y dividirlos entre 100. Entonces 0.9 gramos de soluto por 330 mililitros de solución, y esto lo dividimos entre 100 mililitros de solución. De nuevo, antes de hacer las operaciones, simplemente verificamos que se puedan cancelar por división las unidades que no queremos y nos queda gramos de soluto. De nuevo, la operación la dejo para que ustedes la respondan. Como último ejemplo del día de hoy vamos a ver la preparación de una mezcla en la cual ambos componentes, el soluto y el disolvente, son líquidos, y la pregunta que aparece aquí es, espero que les parezca interesante. Ahora vamos a voltearle, vamos a saber cuánto soluto hay en 600 mililitros de una mezcla de etanol en agua que está al 8% volumen. Con estos datos, pues vamos a recurrir de nuevo a nuestra definición de concentraciones porcentuales, y este es el valor este es el número que nos da la relación. Esta mezcla ya está preparada. Si dice que está al 8% volumen, quiere decir que hay 8 mililitros de soluto, que en este caso es etanol, por cada 100 mililitros de solución. Y lo que queremos saber es qué volumen de soluto es en una cantidad que son 600 mililitros de solución. Es el mismo procedimiento que hemos estado aplicando con los ejemplos anteriores, es decir, despejamos X y vamos a multiplicar 8 mililitros de soluto. El siguiente dato que tomamos en cuenta es
porque lo multiplicamos, que es 600 mililitros de solución. Disculpen que me quede tan fea la letra, pero está un poco incómoda la posición de la cámara. Y 100 mililitros de solución es nuestra relación. Entonces aquí escribo bien 600. Entonces cancelamos mililitros y mililitros, y lo que hay que multiplicar es 8 por 600 entre 100. Y con esto ya llegamos a la respuesta de cuál es la cantidad de soluto que hay en ese volumen final de mezcla. Y bien, con esto terminaremos por el día de hoy la revisión de la preparación de mezclas en términos porcentuales.